Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que su copyright que a muchos les ha tenido al borde de sus asientos, esperando con ansias cualquier migaja de información superíndice 3N. Lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el supuesto reencuentro amoroso entre nuestra queridusima Bomba Alil y la talentosísima Sla, después copyright ese de unas vacaciones que, seamos honestos, nos tuvieron a todos preguntu. ¿Donos copyright estaba pasando realmente? Pero antes de que nos lancemos a la piscina de rumores, especulaciones y, espero, algunas confirmaciones, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias del espectáculo, chismes jugosos y análisis profundos de las relaciones de nuestras celebridades favoritas. Asu que si aman estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es su lugar. Ahora sin mures preámbulos, vamos a hablar de Alil y Sla. La verdad es que esta relación superíndice 3N ha sido una montaña más menos rusa desde el principio, ¿verdad? Han tenido momentos de pura miel, miradas que derretiruan el con diéresis sértico y apariciones públicas que nos acuan suspirar. Pero también copyright N han tenido sus altibajos, esos rumores de separación superíndice 3N que siempre aparecuan justo cuando pensábamos que todo iba viento en popa. Y hablando de altibajos, estas últimas semanas han sido particularmente confusas. Después copyright ese de verlos tan enamorados en sus últimas apariciones, de repente, pum, desaparecen del mapa. Ambos se van de vacaciones, pero por separado. Ella en la playa, luciendo radiante y despreocupada, con diéresis copyright el explorando montao más menos con una barba que lo ver a UNMU ese atractivo, si eso era posible. Y claro, las redes sociales explotaron. ¿Se habían separado? ¿Necesitaban un tiempo a solas? ¿O simplemente estaban jugando al despiste para mantenernos enganchados? Las teorías eran infinitas, desde las mood S realistas hasta las mood S descabelladas. Algunos de que era una estrategia de marketing para generar mood S atención superíndice 3N antes de anunciar al buen proyecto juntos. Otros, mood S pesimistas, aseguraban que era el fin de una era y que ya no había vuelta a True S. Incluso hubo quienes juraban haberlos visto discutiendo acaloradamente en un restaurante semanas antes de sus respectivas escapadas. Ya saben, la magia de los rumores. Pero copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después copyright ese de semanas de silencio y especulaciones, han empezado a surgir algunas pistas que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. No me refiero a fotos comprometedoras o comunicados oficiales. Hablo de más menos os detalles, sutiles indicios que al juntarlos, nos dan una imagen muy clara de lo que podría estar pasando. Por ejemplo, alguien comentó superíndice 3 que Sla fue vista comprando flores, supuestamente las favoritas de Alil, en una floristero cerca de su casa. Luego un paparazzi captó superíndice 3 a Alil saliendo de un restaurante con una bolsa que parecía contener comida para llevar, justo después copyright ese de que Sla publicara una historia en Instagram donde se quejaba de no tener ganas de cocinar. ¿Coincidencia? Quizás ese, una seu más menos al de que alguien estaba cuidando de ella. Yo me inclino por la segunda opción superíndice 3N. Pero la cereza del pastel fue un comentario que hizo un amigo en común de ambos en una entrevista reciente. Cuando le preguntaron sobre el estado de la relación superíndice 3N entre Alil y Sla, respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática, digamos que las cosas N tomando un rumbo interesante. No dijo nada muy S, pero esa frase fue suficiente para encender todas las alarmas. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a preparar el arroz para la boda, quiero ser cautelosa. Todavía no hay nada confirmado al 100%. Podrá ser que estos indicios sean solo eso, indicios, y que la realidad sea completamente diferente. Pero basándonos en lo que hemos visto y en lo que hemos escuchado, parece que hay una gran posibilidad de que Alil y Sla hayan superado sus diferencias, y copyright dándose una segunda oportunidad. Y si ese es el caso, me parece maravilloso. Porque seamos honestos, hacen una pareja preciosa. Tienen una química innegable y se nota que se quieren mucho. Asu que si han logrado solucionar sus problemas y volver a estar juntos, me alegro enormemente por ellos.
Pero por Q Copyright creo que se reconciliaron. Moon S ayudó de las pistas y los rumores, creo que hay algo Moon S profundo en su relación superíndice 3N. Han pasado por muchas cosas juntos, han construido una historia y tienen un vínculo que va Moon S ayudó de la fama y el glamour. Y a veces cuando hay tanto amor de por medio vale la pena luchar por la relación superíndice 3N, incluso si eso significa tener que superar obstáculos y perdonar errores. Además creo que tanto Alil como Esla han madurado mucho en los últimos aún más menos os. Han aprendido a comunicarse mejor, a comprender las necesidades del otro y a valorar lo que realmente importa en una relación superíndice 3N. Y esa madurez es fundamental para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Ahora bien, ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Pero si realmente se han reconciliado, creo que los veremos Moon S unidos y enamorados que nunca. Quizás incluso se animen a dar el siguiente paso y a formalizar su relación superíndice 3N de alguna manera. Q copyright N sabe quizás tengamos boda a la vista. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es que sean felices. Que se apoyen mutuamente, que se respeten y que sigan construyendo una relación superíndice 3N basada en el amor y la confianza. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que nos sigan deleitando con su talento y su amor. En resumen, hemos explorado los rumores de un posible reencuentro amoroso entre Bomba Alil y Esla, analizando las pistas y los indicios que han surgido después copyright S de sus vacaciones separadas. Si bien no hay confirmación superíndice 3N oficial, todo apunta a que podrán haber superado sus diferencias y estar dándose una segunda oportunidad. Hemos hablado de la montao más menos a rusa que ha sido su relación superíndice 3N, los rumores de separación superíndice 3N, las posibles razones de su reconciliación superíndice 3N, y lo que podemos esperar en el futuro. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Alil y Esla realmente se han reconciliado? ¿O piensan que todo es un espejismo? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias del espectáculo, chismes jugosos y análisis profundos de las relaciones de nuestras celebridades favoritas. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. No se vayan todavía, porque aún hay mucho más que podemos desglosar sobre este culebrón digno de una telenovela turca. Porque seamos sinceros, la historia de Alil y Esla no es solo un chisme pasajero, es un reflejo de cómo vivimos y consumimos las relaciones de las celebridades en la era de las redes sociales. Es una danza constante entre la privacidad y la exposición, la realidad y la percepción. Para entender realmente lo que está pasando, creo que tenemos que retroceder un poco y analizar la historia de esta relación. ¿Cómo se conocieron Alil y Esla? ¿Qué fue lo que los unió en un principio? Y lo más importante, ¿qué tipo de dinámica tienen como pareja? Si mi memoria no me falla, todo comenzó hace un par de años en el set de una serie de televisión. Ambos eran protagonistas y, como suele suceder en estos casos, la química traspasó la pantalla. Al principio, lo negaron a capa y espada. Solo somos amigos, decían. Pero como diría mi abuela, donde fuego hay, humo sale. Y el humo se convirtió en llamas cuando los paparazzi los pillaron besándose durante una cena romántica. A partir de ahí la relación se hizo pública y no tardaron en convertirse en la pareja del momento. Portadas de revistas, entrevistas exclusivas, alfombras rojas. No se perdían ni un evento. Se mostraban felices, enamorados y compenetrados. Pero como ya dije, esta historia ha sido una montaña rusa. El primer bache serio llegó con los rumores de infidelidad. Se decía que Alil había sido visto coqueteando con otra actriz en una fiesta.
Sla, obviamente, no se quedó callada. Publicó un mensaje enigmático en sus redes sociales que muchos interpretamos como una indirecta a su pareja. La crisis fue seria, pero lograron superarla. Al menos eso creíamos. Luego vino la presión mediática. Ser una pareja famosa no es fácil. Todo el mundo opina sobre tu relación, te juzga y te exige perfección. Alil y Sla, como cualquier otra pareja, tenían sus problemas y sus diferencias. Pero claro, para el público eran la pareja ideal y no podían permitirse mostrar ninguna debilidad. Y aquí es donde entra en juego el tema de las vacaciones separadas. Para mí, este fue un punto de inflexión en la relación. ¿Por qué decidieron pasar las vacaciones por separado? ¿Acaso necesitaban espacio para reflexionar sobre su futuro? ¿O simplemente querían escapar de la presión mediática y disfrutar de un tiempo a solas? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es probablemente una combinación de todo lo anterior. Creo que ambos necesitaban un respiro. Alil, quizás, necesitaba alejarse del foco mediático y reconectar consigo mismo en la naturaleza. Sla, por su parte, necesitaba recargar energías en la playa y disfrutar de su libertad. Pero, ¿qué pasó durante esas vacaciones? ¿Se comunicaron? ¿Se echaron de menos? ¿O se dieron cuenta de que estaban mejor el uno sin el otro? Estas son las preguntas que todos nos hacíamos. Y como ya dije, las redes sociales explotaron con teorías de todo tipo. Pero volvamos a las pistas que apuntan a una posible reconciliación. Lo de las flores y la comida para llevar son detalles que, aunque puedan parecer insignificantes, revelan mucho sobre la dinámica de la pareja. Alil y Sla, a pesar de sus diferencias, se conocen bien y saben cómo cuidarse mutuamente. Y eso, en una relación, es fundamental. Y luego está el comentario del amigo en común. Digamos que las cosas están tomando un rumbo interesante. Esa frase, para mí, lo dice todo. Es una forma sutil de confirmar que efectivamente algo está pasando entre Alil y Sla. Pero al mismo tiempo es una forma de mantener la incertidumbre y de no revelar demasiado. Porque, seamos sinceros, a las celebridades les encanta jugar al despiste. Saben que la expectación genera interés y que el interés se traduce en publicidad. Y en el mundo del espectáculo, la publicidad es oro. Pero más allá de las estrategias de marketing y los juegos mediáticos, creo que hay algo genuino en la relación entre Alil y Sla. Se nota que se quieren, que se respetan y que se admiran mutuamente. Y eso, en un mundo tan superficial como el del entretenimiento, es algo que vale la pena valorar. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Como ya dije, es difícil saberlo con certeza. Pero si realmente se han reconciliado, creo que los veremos más discretos y cautelosos que antes. Han aprendido la lección y saben que exponer demasiado su relación puede ser perjudicial. Quizás decidan mantener su romance en un segundo plano y centrarse en sus carreras profesionales. O quizás, por el contrario, decidan dar el siguiente paso y formalizar su relación de alguna manera. Quién sabe, quizás tengamos boda a la vista. Lo que sí creo es que si realmente se aman, encontrarán la forma de hacer que la relación funcione. Superarán los obstáculos, perdonarán los errores y seguirán construyendo una historia juntos. Y nosotros, como fans, estaremos aquí para apoyarlos y desearles lo mejor. Porque al final del día, lo único que importa es que sean felices. Que se apoyen mutuamente, que se respeten y que sigan construyendo una relación basada en el amor y la confianza. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que nos sigan deleitando con su talento y su amor. Así que, ya saben, mantengan los ojos bien abiertos y las antenas encendidas. Porque la historia de Alil y Sla está lejos de terminar. Y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con giros inesperados y momentos emocionantes. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Alil y Sla realmente se han reconciliado? ¿O piensan que todo es un espejismo? ¿Cuál creen que será el próximo capítulo en esta historia de amor? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes.
Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias del espectáculo, chismes jugosos y análisis profundos de las relaciones de nuestras celebridades favoritas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.